Programa Pléyades con Óscar Sirera. Retomando el timón. Programa Pléyades. Ni siquiera sé cómo empezar el programa de hoy, porque el mundo ha sido sacudido de tal forma que es indescriptible. Indescriptible para mí. Seguro que hay gente ahí fuera que lo explicaría con mejores palabras que las mías y con mejor entendimiento de la situación. Tampoco tengo el valor de preguntar cómo lo estáis llevando, porque sé que esto ha golpeado muy fuerte a las familias. No voy a hablar tampoco de que se acercan fiestas especiales, porque al ser podcast, este programa no puedo situarlo en un momento del tiempo concreto, o no debo hacerlo más bien. Lo único que puedo decir es que he estado escribiendo y escribiendo, porque quería traeros a vosotros cuentos, historias, para que por lo menos, de manera muy humilde, y repito, al ser podcast, cuando vosotros queráis, tengáis una historia que escuchar, algo que experimentar. Estar en un mundo que se ha detenido, que permanece en pausa, te cambia la mentalidad por completo. Aprendes a estar de nuevo con lo básico, a funcionar de manera distinta. El cambio de prisma y de carácter ha sido algo tremendo, ha sido lo nunca visto. Quien era bueno se ha hecho más bueno, y quien era malo se ha vuelto todavía peor. En esas condiciones hemos navegado lo mejor que hemos podido. Dicen que llega la luz al final del túnel. Yo no sé si será verdad. Veamos qué sucede. Aquí, en esta casa, vuestra casa, programa Pléyades, intentaremos durante la travesía hacerlo lo mejor que podamos en nuestro sector. Y repito, de manera muy humilde. Y con ello, entramos en este terreno que es el de contar historias, cuentos, alrededor de la fogata y bajo las estrellas. Y una de las cosas que más me han llamado la atención es la diversidad de historias que te van llegando en el día a día. Porque las siguientes historias, las que vamos a ir contando, son vuestras. Y ha sido maravilloso escucharlas, y con el debido respeto, y siempre preguntando de antemano si se podían contar por aquí. Sin usar nombres reales, pero lo que es la esencia, el mensaje, la dulzura de lo que es real, es lo que nos abruma, lo que nos empuja a seguir contando. Si bien esta sección aún no tiene nombre, podría ser el de Historias para contar en un mundo en pausa. Es momento ya de comenzar, programa Pléyades, una nueva aventura, un nuevo puerto que visitar. Y sienta bien volver a navegar por este medio que es la radio, que cual fuego en la chimenea hace abrirte, a mostrarte, a hablar de lo que te gusta con total confianza, con quien quiera escuchar. La siguiente historia fue una de las primeras que me contaron, y quiero que sea, con el debido respeto que se merece, la primera de esta sección. A vosotros, los oyentes, los que estáis ahí al otro lado de este medio, os pido que intentéis imaginar, vislumbrar cada palabra, situaros en la acción e intentar vivir cada momento. Yo por mi parte intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Esta es la historia de un desayuno que sucedió en plena cuarentena. En mitad de la noche se despertó sobresaltada por un sueño. Algo horrible había soñado, pero a medida que se iba despertando, lo iba olvidando, y solo quedaban los nervios. Allí, en su habitación,
Serían como las 4 de la madrugada. Se incorporó un poco para retomar el aliento, pero despacio. No quería despertar a su hijo pequeño, que dormía con ella en la cama. Es más, se incorporó casi levitando, pues el crío tenía puesta una de sus piernecitas encima de ella, y no quería despertarlo. Otra noche más durmiendo de pena, pensó. Es un ascazo total. El resto de horas fueron prácticamente mirando el techo y pensando qué hacer durante el día cuando se levantara. A esta mujer, la protagonista, la llamaremos I. No es su nombre real, pero el autor decidió que así fuera. I por fin se levantó. Su cara lo decía absolutamente todo, como un zombi de serie B de alguna película ya olvidada. Despacio salió de la habitación. Su hijo pequeño, llamémosle J, aún dormía entre las sábanas blancas. I abrió las persianas del comedor y miró por la calle. Nadie. Pues esta historia está escrita en plena cuarentena. No hay coches, no hay comercios, solo silencio y las horas que van pasando. La protagonista I se miró en un espejo pequeñito que había junto a la cocina. Dios mío, pensó, estoy horrible. Pero arreglarse ya se hacía todo un mundo para ella. Nadie la iba a ver, solo su hijo y su madre que vivía con ellos. Y con ese tipo de personas lo que menos quieres es aparentar. Simplemente eres tú, cosa que agradeces, porque se trata de la familia. Y aquí viene un problema. Ahora mismo, salvo preparar el desayuno, poca rutina más hay. No puede salir de casa, son órdenes de arriba. Así que se pone verdadera devoción en preparar el desayuno. Algo rico, algo delicioso, algo nutritivo. La madre de I se despertó. Era una señora ya anciana y de paso lento. La relación entre ambas, al estar encerradas en la casa, no estaba siendo la ideal, pero no quedaba otra. La casa realmente no era de I, sino de su madre. Así que os podéis ir imaginando cómo el día a día se convertía en una olla a presión. ¿Cuánto duraría esta situación?, se preguntaban. Realmente no se sabe, nadie sabe, porque pones las noticias y cada uno dice una fecha. De modo que todo permanece en un limbo o en agua turbia por el momento. Juntas, madre e hija prepararon el desayuno, y una luz cálida iba inundando el lugar. Su hijo pequeño, J, se despertó, y lo primero que hizo, nada más levantarse, fue poner en la tele episodios de Fraggle Rock. Y completamente hipnotizado desayunó, mirando la tele. Normalmente cualquier escrito o relato lleva consigo un conflicto que es resuelto y aporta una experiencia o una vivencia que acompaña al lector, o en este caso al oyente. Pero en plena cuarentena, cuando todo está parado, ¿qué es lo que haces? Lo más cotidiano se convierte en tu trama. Supongo que se buscan historias en lo más cotidiano. Lo más simple se convierte en un acto heroico, y cualquier persona se hace protagonista de la trama. Yo dedico esta historia a I, a su mamá, a su hijo J, verdaderos héroes en plena cuarentena, que simplemente prepararon un rico desayuno en un mundo que ya de por sí estaba paralizado. Cerrando el telón de este programa y vaticinando lo que tenemos por delante en las siguientes entradas, son historias que nos han contado y que no queremos endulzar o llevar hacia otros terrenos. Hemos preparado también más contenido para las secciones de libros con alma, películas, biografías, etc. No queremos perder la identidad y queremos seguir contando lo que nos gusta, lo que nos mueve,
Porque programa Pléyades es eso, algo fugaz, pero repito, que haya una historia que contar. Y desde aquí no podemos sino despedirnos de la mejor manera que se nos ocurre, y es deciros a vosotros que permanezcáis a salvo, que os cuidéis mucho, que cuidéis a la persona que tenéis al lado. Hasta el siguiente programa, compañeros, y gracias.